Repito, libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie. Gloria a Dios. Repito, Romanos, capítulo 8, versículo 17. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo todos unidos. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 16 y 17. Miren lo que dice la palabra. Leo el 16 y ustedes leen el 17. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu, escuchen bien, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Hay muchas cosas que entender aquí. El Espíritu es el que va a dar testimonio. Todos podemos decir que somos hijos de Dios, pero nuestros hechos probablemente digan lo contrario. Pero el único que no se equivoca en lo que discierne, en lo que descubre, en lo que habla, es el Espíritu. Y dice, el Espíritu da testimonio por el Espíritu de Dios. Dice, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero también el verso 17 nos habla de una gran promesa si somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice, y si hijos, también somos, ¿qué cosa? Herederos. ¿De qué? De una promesa grande. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, gloria al Señor, juntamente con Él. ¿Y cuáles fueron los padecimientos de Cristo? Si queremos ser hijos de Dios y somos hijos de Dios, entonces también vamos a sufrir. Amén. No solamente vamos a anhelar promesas en el cielo. Hay gente que está concentrada esperando las promesas, pero no esperan, hermanos, padecer como hijos de Dios. Y dice, si juntamente padecemos con Él, juntamente con Él seremos glorificados. Padre de la gloria, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que hemos de meditar esta enseñanza. Dios de la gloria, parte de la doctrina, Señor, suya, la cual es de bendición para nuestra vida. Creo que es un recordatorio, porque todos que estamos aquí hemos sido doctrinados, hemos sido enseñados con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, te pedimos la dirección, el discernimiento, la comprensión, la sabiduría, el conocimiento de lo alto, para que podamos salir bendecidos y entendidos a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Una bendición, hermanos, que los miércoles podamos llevar a cabo las enseñanzas de liderazgo y cuando nos corresponda, ¿verdad?, nosotros los domingos podamos hablar de doctrina. Gloria al Señor. Y quiero hablar sobre el tema general: ¿cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque siempre hemos escuchado esa pregunta y al mismo tiempo hemos escuchado diferentes tipos de respuestas. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios? Y algunas respuestas, hermanos, que hemos escuchado, algunos dicen, sí, todos somos hijos de Dios. Otros dicen, no todos somos hijos de Dios. Y siempre, hermanos, que haya una respuesta, tiene que haber una segunda pregunta y decir ¿por qué? Porque tenemos que dar evidencia, prueba contundente de lo que respondemos afirmativamente. Por ejemplo, la pregunta decíamos, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos somos hijos de Dios? Si usted a lo mejor ha dicho todos, porque hemos escuchado
decir a esta gente, ¿verdad? Toda la gente, pues todos le servimos a Dios, todos creemos en un Dios Padre, tenemos todos a un Dios. La mayoría, hermanos, la gente en su boca tienen a Dios, hermanos, en su boca a Dios, su nombre. Se golpea, se machaca el dedo, hermano, y dice, gloria a Dios, o bendito Dios, o Padre Santo. Bueno, algunos dicen otra cosa, pero algunos dicen, Padre Santo, ya me lastimé, ¿verdad? Pero no por tenerlo en nuestros labios, en nuestra boca, vamos a garantizar de que somos hijos de Dios. Es por ello que la respuesta es que no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo número 12, ¿quiénes pueden ser hijos de Dios? Dice, mas a todos lo que le recibieron. Si una persona vive rechazando a Dios, vive rechazando el Evangelio, vive rechazando la palabra, esa persona no es hijo de Dios, sino hijos de ¿quién? Hijos del diablo. Y en 1 de Juan dice, hermanos, y para esto se manifestó, para manifestarse y hacerse una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Toda persona que recibe a Jesús en su corazón, todos aquellos que reciben a Jesús en su vida, aquellos que no lo rechazan, aquellos que no rechazan su palabra, pueden tener la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente los que lo reciben, sino los que creen en su nombre. Aleluya. ¿Quiénes son aquellos que creen en su nombre? Aquellos que han creído que Jesús tiene poder, que Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Hay gente, hermanos, que su fe, su creencia y su confianza le ponen otro nombre. Y en vez de poner, hermanos, a Jesús, ponen su fe y su confianza en otros nombres, en otros iniciales. Y al rato dicen, todos somos hijos de Dios. No, tenemos que recibir y tenemos que creer en su nombre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque dice la Escritura, le dio potestad, autoridad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creaciones de Dios, eso sí. Aleluya. Porque en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice que fuimos creados conforme a su semejanza. Ay, sí, no tenemos nada que decir, todos somos creaciones de Dios. Siempre y cuando, escuchen bien, sea hombre y sea mujer. Ahora, si usted ve un homosexual y dice, es que somos, Dios no creó un homosexual. Hasta eso hay que tener y tenemos que definir. Y no es porque muchos dicen, es que ya están denigrando, ya están aborreciendo. No. Es que la Biblia es fiel y verdadera. La palabra no falla y dice, y creó Dios al hombre y a la mujer. No dijo, y creó al homosexual, a la lesbiana, a la travesti. No. Aleluya. Creó al hombre y a la mujer. Otra cosa que el hombre, hermano, por su naturaleza, no le gusta cómo Dios lo ha hecho. El que nació gordita quiere ser flaca. Y el que nació flaca quiere ser rellenita. El que nació chaparrito quiere ser alto. Y por eso muchas veces se utilizan zapatos de 20, 25 centímetros de alto. El que es alta quiere ser chaparrita. No hay de manera como cortarse los pies porque no se puede, pero si hubiese, se cortarían, hermanos, ¿verdad? El talón por lo menos. El que nació morenito quiere ser güerito y el que nació güerito quiere ser negrito. Bueno, el que nació, hermanos, con, vamos a decir, el que nació, hermanos, con en clase baja, desea ser rico. Y el que es rico desea ser pobre.
Mire cómo está la situación. Por eso el hombre, hermano, se inclina a su favor, a su deseo carnal, a sus deseos de sus ojos, y eso lo lleva, hermanos, a desviarse del verdadero propósito, la verdadera creación que Dios hizo con el ser humano. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Hemos visto, ¿verdad?, que tenemos que recibirlo y tenemos que creer en su nombre. Pero, hermanos, en la doctrina que hemos recibido antes de que nosotros tomáramos la decisión de bajar bajo las aguas, hermanos, de bautizarnos, nos doctrinaron. Quizás hay algunos de aquí que digan, pues a mí no me doctrinaron. Y hermano, el hombre siempre busca ahí un pretexto, decir, es que el etíope pues no lo doctrinaron y lo bautizaron. Pero si analizamos la historia de este hombre que venía de una reunión sin entender nada, dice que Felipe, movido por el Espíritu Santo, fue dirigido a donde este hombre pasaba y le hizo una pregunta y le dijo, ¿entiendes lo que lee? Y aquel le responde, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me explique? Venía de una reunión, como muchas veces usted y yo venimos, nos gozamos, pero a veces perdemos, dicen por ahí, la brújula, comenzamos a desconcentrarnos, comenzamos nuestra mente, y eso lo hace también el enemigo, de que no estemos atentos a la enseñanza, a la predicación, y empezamos a volar nuestra imaginación, empezamos a pensar qué voy a cocinar después de que me vaya aquí de la dominical, y su mente ya se divagó, ya perdió la brújula, y cuando viene a ver, usted se va a su casa sin haber entendido el mensaje. Pero bendito Dios, que Dios, hermano, a este hombre, Dios sabía que había un propósito. Dios quería que este hombre se salvara, y no solamente este hombre, sino también su familia. Y Felipe le compartió, dice, desde el inicio hasta la resurrección de Cristo. En pocas palabras, fue enseñado, fue doctrinado este hombre, que él solo, y vamos a ver más adelante, que él solito. Nadie le obligó, nadie, hermano, le dijo, ya es tiempo, ¿cuándo? No, este hombre, haber entendido la palabra solitos, dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? Como número uno, hermanos, nos enseña la palabra de Dios que para poder llegar a ser hijos de Dios, tenemos que creer en el Señor, hermanos. Amén. Toda persona que también quiera bautizarse tiene que tomar este principio básico. Y lo primero es creer en el Señor. Amén. Y creer, hermano, gloria al Señor, es porque hemos creído de corazón. Hay gente que cree de labios. Hay gente que cree por temporadas. Cuando le va bien, cuando le va mal, deja de creer, deja de esperar en Él, deja de tener confianza. Otros creen en la prueba, pero cuando viene la bendición dejan de creer en Él, porque confían más. Por ello el salmista David dice, otros creen en sus carros, en sus caballos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Creer es acertar en lo que hemos creído. Hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. Aleluya. Hemos creído que Jesús es el que perdona nuestros pecados. Porque no hay y no ha existido y no existirá que alguien diga que un hombre puede perdonar pecados. Aleluya. Porque solamente fue Jesús. Amén. Ninguno de nosotros, si miramos nuestras manos, ninguno de nosotros tenemos la marca. Ninguno de nosotros hasta aquí hemos padecido como padeció Jesús por una causa. Por ello, el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo número 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. No podemos creer en el hombre, tenemos que creer en Dios.
Él es el que murió por usted y por mí, el que sufrió en el madero. Él es el que tuvo las marcas de su muerte. Una gran bendición. Pero para poder creer en el Señor tenemos que conocerlo, hermano. ¿Usted conoce a Dios? La importancia, hermanos, cuando analizamos esta enseñanza se expande y podemos pasar tiempo. Porque uno de los privilegios o de las recompensas o de las bendiciones por creer en el Señor, no solamente seremos salvos, no solamente vamos a obtener las promesas, no solamente pasamos a ser hijos de Dios, sino que dice la Biblia que el que ha conocido a Dios ha conocido el amor, porque Dios es amor, y el que no ama es porque realmente no ha conocido a Dios. Si nos analizamos a nosotros mismos, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué tanto hemos conocido a Jesús, cuánto hemos conocido a Dios. Si nos analizamos a nosotros mismos, nos preguntaríamos cuánto hemos creído en Dios, en Jesús de Nazaret. ¿Creemos más que ayer? ¿Creemos a Él más que la semana pasada? ¿Creemos más que el año pasado? Creer en el Señor. Y para poder conocer, hermanos, a una persona, usted tiene que entablar una comunicación, tiene que pasar un tiempo con esa persona para poder llegar a creer y tenerle la confianza. Porque en la actualidad de hoy, hermanos, pues no podemos tener confianza en cualquier persona, porque los tiempos son malos ahora. El problema de que muchas veces nos dejamos guiar por los rumores, por los comentarios, pero a veces, hermano, decimos conocer a esa persona por lo que nos cuentan, por lo que nos ha llegado a nuestros oídos, que realmente convivir con esa persona. Por eso muchas veces, hermano, la gente odia a la gente no porque realmente sepan quién es esa persona, sino por lo que le han contado. Y odian a la persona sin conocerlo, juzgan a la persona sin conocerlo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Por qué digo esto? Porque pongo un ejemplo. Muchas veces decimos creer en el Señor, conocerlo a Él, pero por lo que hemos escuchado, por lo que nos dicen, pero no hemos tenido un encuentro personal con Él. El apóstol Pablo tuvo que haber tenido un encuentro porque en sus oídos, entraba y salía en sus oídos las cosas que hablaban los cristianos en aquellos tiempos. Pero él pasaba por alto y decía, estos cristianos, gloria a Dios, son los que están haciendo escándalos en la ciudad, y por eso los hermanos los agarraba y los metía a preso, y en algunas ocasiones dice que a las mujeres los sacaba con violencia de sus hogares. Pero hasta que Dios, hermano, trató con él tuvo que tener un encuentro, y no es el encuentro y el preencuentro, hermano, de lo que se habla en otras regiones, en otros lugares. No, tuvo un encuentro personal, cara a cara con Dios. Y hasta que no tuvo ese encuentro, hermano, hasta que lo tuvo que darse a conocer, y dijo, esto es lo que los cristianos creen. Porque esto es lo que cristianos permanecen, que aunque haya persecuciones, muerte, peligro, porque en aquellos tiempos trataban de detener el crecimiento de la iglesia, había muerte, persecución, aborrecimiento, saqueos, se escondían los cristianos para hacer hasta los cultos, y cada vez más, entre más presión tenían contra ellos, más crecía la iglesia. Aleluya. Los tiempos han cambiado, pero el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y para poder llegar a conocer tenemos que buscarlo. Por eso es la importancia de buscar a Dios. Job también tuvo que vivir esa experiencia, y por eso él decía, de oído te había oído. Es el momento que dejemos, hermanos, de creer, hermanos, muchas cosas por las cosas que nos vienen de rumores, de escuchar. Tenemos que activar. Tenemos que tener un encuentro. Por eso el hermano Job, el siervo Job, decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ahora él sabía que era Dios.
Ahora sabía que era un Dios perdonador, un Dios que restaura, un Dios que levanta. Usted lo ha experimentado ahora en que estamos viviendo, hermanos, en lo presente. Hermanos, que Dios nos da una segunda oportunidad. Un Dios que es de restauración, un Dios que es de vida. Antes estábamos muertos, olvidados, alejados, pero ahora Dios en su infinito amor nos ha acercado. Ahora entonces entendemos, ahora comprendemos quién es Dios en realidad. Es importante creer, es importante, hermanos, que los jóvenes, que nuestros hijos no crean por lo que nos dicen, porque mire, en una ocasión, precisamente en estas fechas, hermanos, que vienen, siempre se le dice a la congregación: tengan cuidado, porque ya ahorita dicen, entre comillas, que es obligatorio que los hijos participen en ciertas cosas. Pero si nos vamos a la ley dice otra cosa. Sobre el respecto del credo, que tienen que respetar el credo de los alumnos. Y pues por nuestras hijas no teníamos ningún problema, porque siempre de una u otra manera Dios nos ponía con el maestro, con el director en las primarias, y se nos daba el momento de platicar, y le decía yo a la maestra: maestra, usted sabe que yo soy pastor, mis hijas van a la escuela, lo único que le quiero pedir favor, que mis hijas no van a participar en algunas de las actividades que está en contra de mis principios, de mi fe en Cristo, y que Dios dice que nosotros no lo practiquemos. Oiga, los maestros, mi respeto, me dice: no se preocupe, pastor. Y le decía yo: mire, si es obligatorio, lo siento, no me importa que le baje puntos a mis hijas, hágalo, está en su derecho, si así lo ve usted. Hermanos, cuando nos entregaban las calificaciones, las boletas, no había ninguna falta. Es que ahí se cumple que si nosotros no nos avergonzamos del Evangelio de Dios, Él no se avergonzará de nosotros. Y aunque así fuese, acuérdese, Sadrach, Mesach y Abednego, sus palabras, y aunque así no fuese. Oye, en aquellos tiempos, hermanos, y no diga que es mucho tiempo, ¿verdad? Cuando yo estudiaba, decían: si alguien quiere ganarse puntos porque no hacía tarea, no estudiaba, reprobaba, y dice, pues con tal de por lo menos recuperarme, participaban la gente. Yo siempre he dicho a mis hijas: bueno, si te vas a esforzar es porque te matas haciendo la tarea, estudiando, pero eso de que vayas a perder tu salvación y por tratar de ganarte por tu irresponsabilidad y por tu burrada, yo a veces le digo así, no es lo correcto. Porque habían hermanas, habían dos clases de personas. Una de ellas es que no mandaban a sus hijos a los altares, a la hora de hacerle altares, pero mandaban sus cosas que le correspondían a sus hijos, los tamales, los dulces. Le digo: hermanita, están haciendo lo mismo, están participando. Y las otras no lo hacían. Cuando yo platicaba con los maestros, me decían: pastor, ¿por qué usted habla diferente? Yo sé que algunas de las mujeres aquí que son madres de los niños que damos clase, llegan a su iglesia, pastor. ¿Saben cómo me decían a mí? Pero ¿por qué ellas no tienen el valor de platicar con nosotros? Y algunas sí se acercan, pero ¿saben cómo dice el pastor? Me dice: maestra, mis hijas no voy a mandarle porque usted sabe que soy cristiana. Y yo a veces nada más lo hago para probar la fe de ellas. Y dice: ¿y quién lo dice o quién les manda? El pastor, dice. Nunca dicen la palabra, nunca dicen mis principios. Amén, gloria a Dios. Y por eso cuando alguien me dice: hermanito, pastor, mire, hasta me dicen: le pido perdón. No, que le tienes que pedir perdón a Dios, no. Es que voy a mandar a mis hijos. Usted ya lo sabe. Por eso le vuelvo a repetir el texto que leímos. Si decimos que somos hijos de Dios y herederos y coherederos de Cristo,
tenemos que participar también de las aflicciones y de los padecimientos y de los aborrecimientos. En algunas ocasiones me ha dicho Sandrita, me dice, papi, viera cómo se burlan de mí porque soy cristiana. Me quedo pensando, hermano. Usted sabe que Sandrita es un poquito que le gusta hacer travesuras. Pero ahora me dijo, papi, fíjese que hicieron casting. Le digo, ¿a poco? ¿Que ella va a la academia o qué? No, para ver quién. Es que va a haber un evento de cuando hacen, hermanos, se me fue el nombre. Los lunes, gloria al Señor, para lo de eso de la bandera. Homenaje, perdón. Ya son tantos años ya. Y dice, yo pasé a cantar una alabanza cristiana. Me gritaron mis compañeros, se burlaron. Y ayer me decía, papi, fíjese que me eligieron a mí. Y mañana, o sea, mañana que es lunes, dice, el lunes voy a cantar. Le digo, ¿y qué vas a cantar? Dice, pues la alabanza. ¿A poco? ¿Y qué te dijo la maestra? Pues que yo cante. Y mañana va a cantar. Y yo no lo hago, hermanos, para vanagloriarme, no. Porque hay niños que también, hermanos, a veces nos tienen que enseñar a nosotros los grandes que ellos no se avergüenzan. La otra vez estaba abriendo su mochila, mi hija de la escuela, y vi que sacó una revista dominical, una de niños. Téngalo por seguro que nosotros los grandes ni siquiera llevamos la Biblia en el trabajo. Como que nos da penita. Pero a veces me hago y me quedo, Señor, perdóname porque me estás hablando con mi hija. Si ya no le da vergüenza. Hay jóvenes que le dan vergüenza. A veces me dice, papi, yo a la hora de comida oro y me quedan viendo todos. Oramos en el trabajo por nuestros alimentos. Jóvenes, ¿oran ustedes para ir antes de ir a la escuela? A veces Dios nos usa un pequeño para transmitirnos. Y hermanos, si decimos, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y cuando llegan estas temporadas, hermanos, de que la Biblia habla de cultismo, cuando prohíbe, hermanos, a hacer que nuestros hijos pasen por el fuego, venerar a los muertos. Ahí está la hermanita, ahí están los jóvenes, ahí están los niños participando y al rato dicen, ¿cuántos son los hijos de Dios? Amén. ¿A dónde está que decimos que hemos creído en Jesús? No podemos decir que creo en el Señor y rechazo la palabra. Tengo que aceptar la palabra. Cuando Dios me amonesta, cuando Dios me corrige, cuando Dios me exhorta. Porque creen que la gente muchas de las veces se inclinan a ciertos lugares porque dicen, ¿cuántos quieren que Dios lo bendiga un carro? Amén. ¿Cuántos quieren una casa? Amén. Como que le gusta eso, pero cuando la palabra nos exhorta, cuando la palabra, hermanos, en gloria a Dios nos redarguye, como que no nos gusta. Pero eso es porque Dios desea que su pueblo, si somos hijos de Dios y queremos entrar a las moradas celestiales, sea por la puerta. Aleluya. Por eso, hermanos, para poder llegar a conocer a Jesús es importante escudriñar las Sagradas Escrituras. Jesús lo dijo, escudriñemos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué fueron escritas hermanos, todas estas cosas, los testimonios, los milagros, las conversiones, para que hoy en día nos sirvan como experiencia y como ánimo pronto? Aleluya. Porque cada caso que nos pasa, si leemos la Biblia nos damos cuenta que desde antes Dios le estaba pasando. La otra vez estábamos hablando del celo ministerial. Y vámonos a la Biblia, los discípulos se cuestionaban entre sí quién era el más grande. Cuando se recostaba el discípulo amado en el pecho de Jesús, todos salían brincando diciendo, bueno, ¿y este hombre qué? O sea, desde el principio está. Que estamos pasando por momentos difíciles, eso ya está escrito. Que tendríamos aflicciones, atribulaciones, es doloroso, se sufre, se padece, hay momentos de desánimo, hay momentos que queremos tirar la toalla, pero es la vida del cristiano.
Aleluya. Es el caminar del cristiano en que más te metas a Dios, entre más te profundices a Dios, vienen las olas, los vientos fuertes en contra de tu barca. ¿Para qué? Para que dejes de creer en Jesús. Pero la Biblia está escrita para que nosotros creamos en Él y para que podamos recibir sus fieles promesas. San Juan capítulo 20, versículo 31. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Alaba en el nombre de Cristo. San Juan 20, 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Gentes no creían que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy en día hay gentes que no creen en el Hijo de Dios. Por eso Jesús hizo dos preguntas que parecían ser iguales, pero son muy diferentes. Primero le dijo a los discípulos: ¿quiénes dicen el mundo quién soy yo? ¿Qué dicen? Y empezaron, hermanos, a dar respuesta. Es que otros dicen que eres Jeremías, Elías, Juan. Pero luego Jesús dijo: ahora necesito saber ustedes. Y le dijo: ahora ustedes, ¿qué creen que es el Hijo del Hombre? Pedro, por revelación del Espíritu Divino, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Si el Señor nos preguntara a nosotros, ¿qué es Jesús para nosotros? Si nos preguntara a Dios cada uno y nos dijera por nuestro nombre: a ver, Elías, para ti, ¿qué es Jesús? ¿Qué responderíamos cada uno de nosotros? Dice la Biblia: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué la gente se está perdiendo? Una, porque no creen en Jesús, y otros porque han dejado de creer en Jesús. Cuando nos mantenemos en esa fe y nos mantenemos, hermanos, en la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, permanecemos. Pero cuando dejamos de creer por situaciones, por cualquier circunstancia que pasa en nuestra vida, hemos dejado de poner nuestra mirada en Él. Aleluya. Le decía ayer a los presos, nos hemos encontrado con gentes que dicen ser ateos, pero solamente, ¿verdad? Le decía una ocasión, iba con un ateo que se decía ser ateo, pero casi lo atropellan, y como fue librado del atropellamiento, dice: Jesús. Entonces, si crees en Jesús, me dijo, es que te estás haciendo que eres ateo. Dijo: ay, Jesús. Pero a lo mejor dijo Jesús Jiménez, Jesús López. Pero es creer en Jesús. La Biblia habla de un hombre que era libre, pero que era esclavo, pero se creía libre y se burlaba de Pablo y Silas. ¿Conoce usted la historia? Aleluya. Decíamos en la otra ocasión que el enemigo siempre quiere arruinar los propósitos divinos, pero Dios siempre tiene un plan B. Porque cuando llegó a esa región, el propósito de Dios era liberar a una muchacha que por mucho tiempo tenía un espíritu de adivinación. Yo decía que en el tiempo actual los religiosos lo tendrían como profetisa. Pablo se cansó y reprendió el demonio y fue libre. Esto se enojó tanto los habitantes y la gente que tenían como a ella como esclava, porque él hacía ganar tanto dinero. Lo metieron, hermanos, al calabozo, a la cárcel. Por eso siempre he dicho que, mire, si usted ha meditado esta semana la gran bendición de estar en sacrificio, en ayuno. El hermano Felipe decía el viernes: las alabanzas se hacen diferentes. No sé si usted lo sintió esta semana. Aleluya. ¿Sí lo sintió diferente, hermana, las direcciones? ¿O no lo sintió? Hay una gran diferencia, como hay más power, ¿verdad? Como dice el hermano, un predicador. La diferencia, porque no solamente la oración tiene poder, sino también la alabanza.
Porque dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Tanto la oración es poderosa, también la alabanza es poderosa. Aleluya. Que las celdas se abrieron, hubo un gran terremoto en aquel momento. Aquel hombre que cuidaba la cárcel se asustó porque sabía la responsabilidad de su cuidado de lo que tenía. Gloria al Señor en su autoridad, que si algún preso se escapaba, hermanos, pagaba con su vida misma. Por ello aquel hombre se espantó al ver todo y dijo, esto ya se me fueron. Y para que me maten, mejor me mato. Y dice que iba a sacar la espada y se iba a matar. Cuando Pablo y Silas salieron y los demás presos dijeron, no te hagas daño porque aquí estamos. Entonces este hombre se impresionó tanto, se espantó tanto y dijo, varones, ¿qué hago para que yo sea salvo? Entonces ellos le respondieron, eso se encuentra en 16, 31 y 32 en el libro de Hechos. Creed en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Si tú crees, todo cambia en tu familia. Cuando la cabeza de los hogares cree, la familia todo cambia. Cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios, la familia lo sigue. Como los patitos, ahí van, usted mira los patitos, ahí van la mamá pato, el papá pato, la mamá pato, y los patitos y cada quien tirándose de patada, ¿verdad? Ahí van a los patitos atrás de ellos. Así es nuestra familia. Por eso siempre que usted quiera, porque llega un momento que el enemigo nos susurra y nos dice, salte, deja de buscar a Dios. Pero antes de hacerlo, piense por sus hijos, piense por su familia. Gloria a Dios. Y hermanos, y él creyó, y no solamente creyó, sino su familia también. Por ello dice Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 16, y dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa será? Salvo. Aleluya. Y los que no, serán condenados. Bendito Dios. Por eso siempre le decimos, hermanos, los matrimonios cuando se casan, sus hijos dejan de ser bastardos. Se escucha feo, se escucha cruel, pero es así. Aleluya. Pero cuando se casan, los hijos ya es una bendición. Gloria a Dios. Así es. El hombre, para poder llegar a ser hijo de Dios, tiene que cumplir la palabra que dice creer y bautizarse. Amén. Aleluya. Por eso hay muchos que tardan en pensar como hermanos, nos ha tocado de muchas cosas. Un día me invitaron a hablar de una enseñanza de matrimonio. Y los predicadores siempre buscan la dirección de Dios. Y siempre le decimos, Señor, sea usted que nos ponga y lo que vayas a predicar, lo que yo vaya a predicar. Y Dios nos puso una enseñanza. Predicamos acerca de la unión libre, que es ante Dios pecado de fornicación. Y decíamos que hay matrimonios que llevaban 20, 25 años de unión libre, ya hasta son abuelos. Y le hemos preguntado, ¿y cuál te impide que te cases? Y dice, es que ya casado es otra cosa, hay que pensarlo. Y digo, ¿y qué vas a pensar si ya tienes nietos? Hay gente que no quieren bautizarse y dice, hay que pensarlo, y ya llevan años. Cristo puede venir en cualquier momento. Y dice ahí, cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu. Ahorita hay una secta que está enseñando que ahorita ya nadie se tiene que bautizar en agua, sino solamente en el poder del Espíritu Santo. Jesús fue claro y dijo, el que no naciera del agua y del Espíritu. Juan, ¿qué dijo? Ciertamente yo bautizo en agua, pero el que viene atrás, ¿qué cosa? La bautiza en el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Es necesario para no ser condenado. Número 2, tener un arrepentimiento verdadero. ¿Qué es arrepentirse? Es llegar a reconocer y sentirse culpable de aquello. ¿De cuáles cosas? Bueno, de las cosas que muchas veces se cometen. Porque a veces cometemos muchas cosas y decimos, yo no soy culpable, yo no tengo la culpa. Y un arrepentimiento verdadero es aceptar que somos culpables.
Aceptar que somos pecadores. Aceptar que hemos pecado. Porque si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos mentirosos a Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6 hacia adelante dice, si decimos que tenemos comunión con Él, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra otra vez dice, no está con nosotros, en nosotros. Le fallamos, todos los días le fallamos con nuestras palabras, con nuestros malos pensamientos, con nuestra mirada. Y para ello tenemos que mostrar un verdadero arrepentimiento. Mateo capítulo 3 verso 8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos? Bueno, la Biblia habla de los deseos de la carne, pero también habla de los frutos del Espíritu. Aleluya. ¿Sí? Lo que dice Gálatas capítulo 5. Alaben el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5 versículo, gloria a Dios, 22 hacia adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Frutos visibles, que se vea que esa persona se arrepintió de todo corazón y no de labio. A veces nuestros hijos nos dicen, ya no lo vuelvo a hacer, papi, hermano. Con tal de que lo dejes de pegarle, de llamarle la atención. Y cuando ya lo deja de hacer, al rato lo vuelve a hacer o mañana lo vuelve a hacer. Cuando Pedro les exhortaba a los judíos acerca de que ellos mismos provocaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos pusieron atención y entró la palabra en su corazón, porque ellos no permitían y rechazaban la palabra, a Jesús y a su palabra. Pero cuando prestaron atención y abrieron su corazón, esa palabra entró. Ahí se cumple que dice que es espada de dos filos. Les redarguyó la palabra y entonces se espantaron y dijeron, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos para remediar esta situación? Y dijeron, varones, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Cometieron ese pecado, arrepíntense. Aleluya. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué le decía esto a los discípulos? Porque ellos no creían a Jesús como su Salvador. A los judíos, al creer en Jesús es como darle, hermanos, un tremendo golpe en su orgullo y en su incredulidad. Aquí es donde se agarran los apostólicos, que dicen que tenemos que bautizarnos todos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que preguntar, ¿a quiénes le estaban diciendo? A los judíos. A los judíos que rechazaban a Jesús como su Señor. Siempre le dijeron que era blasfema porque decían que Jesús decía que era el Hijo del Padre Celestial. Y cuando dijeron, ¿qué haremos? Los apóstoles dijeron, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Diciendo, el único que puede perdonar pecados es Jesús. Amén. Tienen que aceptar, recibir y creer en su nombre. Dice, y también para que reciban el don del Espíritu Santo. Pero para que haya un fruto del arrepentimiento tenemos que permanecer en él. Por ello el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasen y que las cosas nuevas comiencen ahora. Cuando usted le pide perdón y se arrepiente, es eso. Que lo malo que hemos hecho, el pecado que hemos cometido, quede atrás, que quede en el pasado. Y comencemos una nueva vida en Cristo.
Por último, número 3, estar dispuesto a vivir una vida nueva. Creer en el Señor, tener un arrepentimiento verdadero y estar dispuesto a vivir una nueva vida. Por ello, hermanos, decíamos con el etíope, Juan se subió en el carruaje y empezó a hablar con denuedo. Miren lo hermoso cuando una persona abre sus oídos, su corazón y su entendimiento. Son 3 cosas: oído, corazón y entendimiento, para que la palabra fluya, para que la palabra produzca fruto. Iban en el camino, Felipe, guiado por el Espíritu Santo, hablando con denuedo acerca de Jesús. La misma palabra, no fue Felipe quien convenció al eunuco, sino la palabra convenció, porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Aleluya. En pocas palabras, este hombre entendió la palabra, porque prestó atención, lo recibió en su corazón, y entendió, abrió su entendimiento, que cuando llegaron a cierta agua, él mismo, no Felipe, le dijo, oye, ya, para que no pierda yo mi tiempo, mire, aquí hay agua, vamos a bajar. No dijo, ahora ya te prediqué, ahora te tienes que bautizar. Él mismo, el mismo etíope, él mismo, porque él cuando empezó a escuchar el mensaje, cuando escuchó hablar a Felipe, él reconoció que había pecado, él reconoció que era necesario bautizarse, él reconoció que era necesario comenzar una vida nueva y dejar aquello, el pasado, para empezar el presente. Es por ello que cuando llegaron a cierta agua, el mismo hombre que no conocía, que era ignorante, que era incrédulo, que no sabía quién era Jesús o de quién hablaba de este hombre, el profeta llamado Isaías, dijo, aquí hay agua, Felipe. Aleluya. Qué es bonito cuando nosotros prestamos atención, nosotros mismos, sin batallar, sin que batallen aquellos, entendemos. Pero cuando cerramos nuestros oídos, nuestro corazón, aunque nos estén repitiendo 1000 veces la doctrina, Aleluya. aunque nos estén machacando como el martillo, hermanos, en el metal, si endurecemos y somos duros de corazón, como decía, ¿verdad, Moisés a Dios? Este pueblo es duro de servicio. Nos pueden decir palabra tras palabra, podemos escuchar mensajes en YouTube, podemos escuchar mensajes donde quiera, pero si no somos aptos para recibirla, no va a producir un efecto. Aleluya. Usted mismo se da cuenta y dice, Dios mío, es cierto. Reconozco que esta es la parte donde no me ha dejado crecer, no me ha dejado avanzar. Empezamos a reconocer, porque usted ya está dispuesto a vivir una vida nueva. Aleluya. El que no está dispuesto, rechaza. El que no está dispuesto, aunque se presente toda la evidencia de Jesús, no cree. Si él, siendo discípulo llamado Tomás, estando con Jesús, y ya me imagino, ¿verdad?, que Jesús enseñándole y ellos dijeron, amén, maestro, amén. Y a la mera hora sale Tomás con esa chistosada diciendo, si yo no veo las marcas, no creeré. Aleluya. Muchas veces nos hace falta eso, evidencias para creer. Y Jesús dijo, bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Aleluya. Bendito Dios. En eso consiste, hermano, que estemos dispuestos a vivir una nueva vida. Glorioso Dios. Aleluya. Y cuando estamos dispuestos a vivir una vida nueva, estamos dispuestos, amados hermanos, a dar un buen testimonio. Porque en 1 Timoteo 3:7 dice, amados hermanos, gloria al Señor, que dice la palabra de Dios en Timoteo, que es necesario, amados hermanos, gloria al Señor, que tengamos un buen testimonio. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aleluya. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse.
Y la persona que se ha convertido es porque está dispuesto a vivir una vida nueva, aunque sea difícil, aunque sea complicado. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos, pero luego dice, y convertíos, no solamente arrepentirse. ¿Cuántas veces nos ha tocado arrepentirnos, pero de ahí no pasa? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nos convertimos, dejamos de hacer todas aquellas cosas que hacíamos en el mundo. Dejamos de hablar palabras, gloria al Señor, corrompidas, que no es agradable ni edificante para los oyentes. Efesios 4:22 nos está diciendo, aquel que se quiera convertir tiene que despojarse del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para que tengamos una vida nueva es necesario vestirnos del nuevo hombre. Miren, dicen por ahí, ¿verdad? Nadie quiere ponerse la camiseta del cristiano, porque sabe que al ponerse la camiseta, el traje del cristiano, implica responsabilidad, implica fidelidad, implica, hermanos, estar activo, pero también implica desechar y dejar cosas que ya no tenemos por qué cargarlos. No es posible que digamos que somos hijos de Dios y seguimos arrastrando. Por eso a Martimeo le dijeron, tira la capa. Eso ya no te va a servir, eso cuando tú mendigabas. Imagínense que Bartimeo viera ya y que siguiera todavía cargando la capa. Esa capa no lo iba a dejar avanzar. Esa capita, hermano, donde él utilizaba para recostarse y pedir limosna, eso, gloria al Señor, no lo iba a dejar crecer. ¿Y cuánto de nosotros no nos está dejando crecer aquellas cosas que el Señor nos está diciendo? Despójate. Hay muchas cosas. Y aquí algunas de las cosas. Desecha la mentira. Sigues cargando costales llenos de mentira. Eso no te va a dejar avanzar. Eso no te va a dejar a vivir una vida nueva. Es cierto, la gente siempre te va a ver por el pasado. La gente siempre va a hablar de tu pasado, de mi pasado. Aunque tú muestres frutos, y usted dirá, entonces, ¿a qué hago entonces si la gente? Déjalo. Pero es importante que demos evidencia que somos una nueva persona. Porque cuando la gente lo compruebe y conviva con usted, va a decir, es cierto, no es cierto lo que dice el mundo, no es cierto lo que dice la fulanita. Desechemos la mentira, hablemos cada uno con la verdad. ¿Para qué siguiendo? Porque dice la Biblia, hermanos, si decimos que somos hijos de Dios, como que no cuadra ahí. Porque Jesús dijo que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Y si alguien dice mentira, ¿es hijo de Dios o hijo del diablo? El que dice ahí, desechando la mentira, airaos pero no pequéis. Dice uno, ¿se vale enojarse, molestarse? ¿Qué dicen ustedes? Los cristianos pueden enojarse porque todo el mundo están como espectadores viéndonos. El pastor no se puede enojar, la hermana no se puede enojar, el hermano Rosendo no se puede enojar. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. Un día les conté a ustedes de un hombre que había comprado un perro grandísimo, casi parece un becerro, 10,000 pesos. Pero su esposa tenía un perico que llevaba tantos años, lo querían mucho. Pero el hermano se le olvidó de sacar el perro y lo dejó ahí. Como el cotorrito bajaba, él le pasaba en el suelo caminando y luego... Todavía el hermano me dice, hermano, terminando la dominical le quiero invitar una gallina de rancho. Ya nos hacíamos ilusión, bien. Si quieren terminamos aquí, nos vamos. Llegamos, hermano, abrió la puerta y vio el escenario. La cabecita del perico despelado y el cuerpecito despelado. Yo dije, no. Y como este varón sirve. A veces, hermano, dice, no, es que no, tú no has visto quién realmente es impulsado por la ira. Este hombre, hermano,
al ver que y el perrito todavía moviendo la cola, agarró un machete filoso que había ahí de su casa. ¿Y sabe qué hizo por la ira? Por el coraje. Dice, araos, pero no peques. Él sobrepasó, porque dice la Biblia, araos, no pequéis, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y le mochó la cabeza al perro. Yo hasta la gana de comer caldito de rancho se me quitó. Y dije, imagínense si es el perro, entonces si le hiciera enojar a la esposa, los hijos, o si algo se enoja contra mí, ay Dios, mi cabecita ya. Pero ahí con tanto titubeo le dije, hermano, ¿por qué hizo? Es que el perro, y empezó a decir, empezó a ladrar y vaya así. Y le digo, hermano, ¿quién tiene la culpa de haber dejado el perro para que el perrito hiciera su travesura? No, díganme usted, me dice, yo. ¿Y a quién le deberían de borlarle la cabeza? Yo le hacía broma para que se bajara. ¿A quién se le debería haber quitado la cabeza entonces? No es a usted, hermano. Aunque tiene su cabeza ahí, pero perdió la cabeza porque voló la cabeza el perro. Oye, hermano, ya comimos, pero no con gusto. Me quedé así. Si él no hubiese provocado, o sea, que su ira lo llevara. Por eso, tenga cuidado con los celos entre las parejas. Porque podemos cometer muchas cosas, muchos errores que el día de mañana nos lamentaremos. Hay hombres, hermanos, que le pegan a sus esposas. Hay mujeres que le pegan a sus esposas. Se insultean, se hacen de todo. Se agarran de las greñas. Hermanos, no demos lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. No por querer tener un poquito de más, hagamos cosas deshonestas, hermano. Sino que dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Jóvenes, trabajen con sus manos. Nunca cometan el error de robarle a sus padres, robarle a sus compañeros o hacer cosas deshonestas con tal de tener dinero. Mejor dice, trabajen para que compartan con los que padecen necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Somos hijos de Dios, no tiene por qué haber maldición sobre nuestra boca. Decirle al marido, maldito eres, o la mujer, a los hijos, al vecino, a la vecina, como hijos de Dios no nos queda. Porque Dios, hermanos, para los hijos de Dios somos para bendecir y no para maldecir. Y aunque nos maldigan nosotros tenemos que bendecir. Ellos nos maldicen, nosotros tenemos que bendecir. Aleluya. Que no salga de vuestras palabras, porque entonces no somos hijos de Dios. Desafortunadamente muchas veces cometemos errores. Ya predicamos, ya dirigimos, evangelizamos, y cuando viene a ver se nos sale una mala palabra y dice, ay Dios mío, perdóname, es que esta carne, y nos ponemos pretexto. Dice, ninguna cosa, palabra corrompida salga de nuestra boca. El hermano decía el viernes, ¿verdad? Jóvenes, hermanos, si escuchamos que una plática ya va por otro camino, apartémonos de ahí. Porque a veces como que se nos hace gracia lo que aquel dice, y hasta nos reímos, y pues si nos reímos de aquello, estamos participando. Hay padres, hermanos, que hasta se burlan, se ponen orgullosos de ver que el niño de 2 años está diciendo groserías y media, y dicen, ay, mi niño ya dice groserías. Para ellos es una gracia que los niños de 2 años, 3 años, 4 años digan una grosería. Nosotros vivimos en medio de la familia, a veces mis hermanos se les escapa. Y le he dicho, si el día de mañana yo le doy en la boquita a una de mis hijas, no se metan. Porque a veces, y a veces me dice, ¿eres pastor? Le digo, sí, soy pastor, con más razón, que no voy a permitir que mis hijas se contaminen. Porque a veces los niños más pequeños escuchan, dicen y aprenden lo que escuchan. A lo mejor ustedes no,
Pero si usted tiene un familiar que se la pasa, no hay día ni un momento que diga grosería, Dios mío. Hasta antes de dormir, hasta cuando están soñando, están diciendo grosería. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Gloria a Dios. Dice, y no contristamos al Espíritu Santo de Dios con nuestras actitudes, con nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también, hermanos, perdonó. Y miren, y con esto quiero terminar, pónganse de pie. Hay gente que no quieren comprometerse con Dios. Los jóvenes a veces no se quieren comprometer a Dios porque dicen, es que si yo me bautizo, me convierto y me vuelvo cristiano, hijo de Dios, voy a dejar de ir a las fiestas, a las reuniones con mis compañeritos, con mis compañeros, con mis amigos, con mis amigas. Y ya si nuestros hijos ya se pinta, ya se pone una minifalda y ya se corta el cabello y dice, no, me voy a ver fea. Y mire cómo tienen a las cristianas feas. Yo no sé, pero los jóvenes van, por eso el Timoteo nunca se equivocó cuando dice los deseos de los ojos. A veces la gente se preocupa más por la apariencia exterior y quieren imitar, hermanos, cómo se visten aquella gente, pero ellos porque son hijos del diablo, son hijos del mundo. No podemos imitar las cosas del mundo porque somos hijos de Dios. Es que es eso, ahí tiene que haber una diferencia. Por eso muchas veces el hombre, la mujer, la señorita, el joven no quiere comprometerse con Dios porque no están dispuestos a vivir una nueva vida. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es seguirle hablando la palabra, orando por ellos, pero no podemos esforzarlos, porque el día de mañana van a decir, es que yo me bauticé, yo empecé a ser cristiano porque me obligaron a ser cristiano. Esto es de corazón, es que usted quiera caminar en el camino de la santidad y de la fidelidad. Y si eso lo hacemos, podemos considerarnos hijos de Dios.